Celestial a tu corazón. En el nombre de Jesús, confesamos una vez más que el consejo de tu palabra, Señor, viene a caer en tierra sana, tierra buena, tierra fértil, tierra hermosa, Señor, que llevará mucho fruto, papito lindo, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar hablando de este tema, del espíritu de bloqueo. Pero hoy no pienso hacer mayor resumen, mis amados hermanos, porque si no, ya saben ustedes, ¿verdad? Que me quedo en los resúmenes. Amén. Y hoy quiero avanzar. Solo dice la palabra del Señor. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice: el fin y la culminación de todas las cosas está cerca. Por lo tanto, sean sensatos y tengan dominio propio para el propósito de la oración, permaneciendo equilibrados y enfocados en las cosas de Dios, para que su comunicación sea clara, razonable, específica y agradable a Él. ¿Se recuerdan, mis amados hermanos? Aquí esta es la misma cita, solo que diferente versión. Dice: para que ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, sed pues sensatos y con la mente despejada. La mente despejada pues también significa librar, limpio, ingenioso, desbloquear y desobstruir. Y la otra versión dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes. ¿Y qué dice ahí? Y de espíritu sobrio. Decimos amén. De buen juicio, entendido para la oración. Voy a ir avanzando, mis amados hermanos, porque si no, yo me quedo ahí y no pretendo quedarme ahí. Si no, hay algo muy importante que yo quiero enseñarles en esta noche. Acá vemos, si se acuerdan, les explicaba yo, que solo lo leí, ¿verdad? La cadena de operación del espíritu de bloqueo. Puede entenderse que alguien está bloqueado, ¿verdad?, pues va a manifestar ciertos síntomas como estos: obstruir, nublarse, obstaculizar, impedir, cerrar, cortar, colgarse, atascar, dificultar, entorpecer, paralizar, inmovilizar, atascarse, sitiar, cercar, asediar e incomunicar. Y como ustedes se dieron cuenta, mis amados hermanos, en estas citas, 1 de Pedro 4:7, una de las cosas que viene a bloquear pues el espíritu de bloqueo es la comunicación. Y aquí en amarillo dice incomunicar. Y la comunicación claramente lo dice acá, mis amados hermanos. Bueno, esta es otra cita, pero esta no la leí. De que es orar bien con el Señor. Decimos amén. Entonces esta es una de las cosas que ustedes y yo tenemos que cuidarnos y cuidarnos mucho. Voy a avanzar. Es aquí donde yo quiero enseñarles algo el día de hoy. Amén. La puerta abierta al espíritu de bloqueo. ¿Cuál es la puerta abierta al espíritu de bloqueo? Algo que ustedes y yo tenemos que tener claro, mis amados hermanos. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran, yo lo voy a decir así y voy a mencionar algunos pasajes, de que las cosas no pasan solo porque sí. O sea, las cosas no pasan por casualidad, ni por el azar, ni por el destino, sino antes bien, mis amados hermanos, las cosas pasan porque hay un plan, hay un propósito. Las cosas pasan porque somos obedientes, porque somos desobedientes. La Biblia dice claramente de que, aunque habla de la maldición, ¿verdad?, pero de que la maldición sin causa no pega, digámoslo así. Amén. La Biblia dice que en contra del pueblo de Israel no hay maldición. Voy a utilizar una vez más esta palabra: que pegue, que caiga. Amén. Así está escrito, que en contra del pueblo de Dios no hay maldición. Amén. Pero ¿por qué, mis amados hermanos, vemos de que el pueblo de Israel, estoy hablando ahorita del pueblo de Israel literal, en los tiempos bíblicos, por qué sufrieron, mis amados hermanos, tanta esclavitud? Por pura desobediencia. Y la desobediencia les trajo esclavitud y como consecuencia les trajo maldición. Vean esto. A mí siempre me ha llamado la atención, a pesar de que es el que llegó a ser reina, ¿verdad?, el pensamiento de la reina Esther.
aquí les voy a tratar de poner un ejemplo entre lo que es la esclavitud y la maldición. Amén, para que veamos que no es lo mismo. El pueblo de Israel, mis amados hermanos, como consecuencia de su desobediencia, ellos cayeron en esclavitud. Amén. Estuvieron en Egipto, mis amados hermanos, aproximadamente 400 y algunas versiones dicen 430 años. Miren, nada más, miren qué cantidad de tiempo. ¿Por qué estuvieron ellos esclavos, mis amados hermanos, en Egipto? Porque se rebelaron en contra del Señor. Amén. Ok, el Señor manda a Moisés y les manda un libertador, y en el libro de Jueces vuelve a pasar lo mismo, que les manda libertadores. Pero luego viene, miren, ellos salieron de la esclavitud, y como lo acabo de mencionar, y la reina Esther, mis amados hermanos, llegó a ser reina. Amén. Entiéndase, si llegó a ser reina, ya no era esclava. Pero llega un momento en el que ustedes y yo sabemos que querían quitarle la vida al pueblo judío, y esto es lo que yo quiero que me entiendan, mis amados hermanos, y que lo captemos, la diferencia entre esclavitud y maldición. Amén. De que el pueblo de Israel ya no era esclavo, ya habían salido de la esclavitud, mas sin embargo en el pensamiento la reina Esther dice, ojo, ella ya no era esclava, ella era la reina, pero ella dice: si tan solo nos hubieran pedido para ser esclavos, yo no digo nada. Amén. Pero como nos quieren matar, entonces vean la diferencia. O sea, si los hubieran capturado para que fueran esclavos, la misma reina se hubiera quedado callada. Entonces no sé si me estoy dando a entender, mis amados hermanos, pero ya no eran esclavos. Pero de alguna forma aún había un pensamiento bajo maldición de esclavitud. ¿Por qué? Porque ella, siendo reina, ¿qué fue lo que dijo? Si nos hubieran pedido para ser esclavos, no digo nada. O sea, ella hubiera preferido quedarse como esclava, amén, siendo reina. Entonces eso es lo que yo pretendo, mis amados hermanos, que ustedes y yo lo que logremos entender, de que para que venga un espíritu de bloqueo, yo los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo, mis amados hermanos, pero es que muchas veces ustedes y yo metemos la pata sin querer a veces, pero otras veces con querer. Amén. Y esas son las, no puedo decir benditas, pero tampoco quiero decir lo opuesto, ¿verdad? Puertas abiertas, por lo cual la gente resulta bloqueada. Recuerden que el mismo apóstol Pablo le decía a los Gálatas, y la palabra Gálatas tiene que ver con santidad. Le dice: Gálatas, estoy parafraseando, ¿qué les pasó a ustedes? Si ustedes tan bonito que cantaban, tan bonito que oraban, tan bonito que servían, todo lo hacían bien, pero ¿qué les pasó? Y cuando escudriñamos el libro de Gálatas, ¿qué fue lo que les pasó? Los hechizaron, así de simple. Y un hechizo, mis amados hermanos, no tiene que ver únicamente con acudir con un brujo, con alguien por ahí, sino tiene que ver, mis amados hermanos, perdón, si tienen agua se los voy a agradecer, mis amados hermanos, porque cierto que está escasa, pero tampoco ¿qué les estaba diciendo? Ay, se me olvidó que les estaba diciendo. Pero bueno, continuamos acá. Lucas, ¿qué es lo que pretendo enseñarles esta noche? Y pues sobre todo, mis amados hermanos, más que pretender enseñarles, que ustedes y yo lo entendamos, porque acuérdense, acá lo acabamos de leer: puerta abierta al espíritu de bloqueo. Amén. ¿Cuál es la puerta abierta al espíritu de bloqueo? Aquí lo vamos a entender, y ustedes y yo, pues una vez lo entendamos, pues a ponerlo en práctica, mis amados hermanos. ¿Decimos amén? Solo un amén escuché. Bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Dice Lucas capítulo 19 versículo 43 y versículo, vamos a ver, sí, 44. Dice acá: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, escuchen esto, te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Ustedes se dieron cuenta, voy a regresar acá, de que una de las formas en las que se manifiesta la cadena de operación del espíritu de bloqueo es asediando. ¿Y qué es asediar? Exactamente lo que dice acá.
Dice acá, tus enemigos te rodearán con vallado, ahí están asediando, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Eso es asediar. Amén. ¿Se dan cuenta cómo se va cumpliendo, mis amados hermanos? Sigue diciendo, y te derribarán a tierra. Gracias. Y te derribarán a tierra. Escuchen, nos cubrimos con la sangre de Cristo. ¿Decimos amén? Amén. Solo un amén, mis amados hermanos. Bueno, ahora Dios por ese amén. Y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Yo no sé si quieren leer eso para ver si sí están acá, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que dice en verde? Perdón, pero con esos ánimos. Léanmelo otra vez, ¿qué dice en verde? Si no miran, acérquense, mis amados. Miren, todas las sillas de adelante están vacías. Ok, ahora les pregunto, ¿cuál entonces es la puerta abierta al espíritu de bloqueo? Ahí está en la pantalla, mis amados hermanos. Amén. Si no, mejor vamos a reprender espíritu de bloqueo de una vez en lugar de predicar mejor. Ok, ¿cuál entonces es la puerta abierta al espíritu de bloqueo? Ahorita les voy a explicar qué es eso, el tiempo de la visitación. El que muchas veces, mis amados hermanos, Dios nos visita, Dios nos da, Dios nos dice no, Dios nos dice sí, y los que resultamos bloqueados, hicimos todo lo contrario a lo que Dios nos dijo. Pónganme ustedes un ejemplo para sentirme yo que estamos aquí. Solo uno. Bloqueado de una vez. Santo Dios, mejor vamos a reprender. Porque miren, si ustedes y yo, mis amados hermanos, cometemos este grave error de que no sabemos si cualquier cosa viene de Dios, eso es no conocer el tiempo de la visitación. O sea, así como viene, bien, y si no viene, pues igual. No, tiene que haber un entendimiento, tiene que haber un discernimiento. Amén. Miren, pues por ejemplo, hoy no me recuerdo qué estaba haciendo. El asunto es que algo hice y levanté una bolsa con papas. Pero cuando yo levanto la bolsa con papas, y yo solo la levanté, pero se me fue la mano de una vez. Me llamó la atención, ¿qué pasó ahí? Dije yo, y fui. ¿Y qué creen que pasó? ¿Por qué creen que se me fue la mano? Si yo solo la estaba levantando. Una papa no estaba buena y yo solo la agarré y se me fue el dedo. Ok, ¿eso qué es? Una papa azúcar, pastor. No les dé eso a pensar algo más. ¿Qué hubieran hecho con esa papa ustedes? Vamos a hacer paches, esa es la primera papa que voy a echar. Eso es el tiempo de la visitación. De que hay cosas, mis amados hermanos, de que no hace falta que nadie me las explique. Hay algún día vamos a predicar de eso que se llama sentido común. Y ustedes y yo hemos sido dotados con sentido común. Y aparte del sentido común, la Biblia dice que sobre todo, ¿verdad? Sobre todo el sentido común, tenemos al Espíritu Santo, que Él nos va a enseñar toda la verdad. Amén. La Biblia dice que ustedes y yo no tendríamos necesidad de que nadie nos enseñe ni nos explique nada. No tendría necesidad de que alguien me diga lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque tanto el sentido común como el Espíritu Santo me demuestran a mí lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto y lo incorrecto. Amén. Pero si yo tengo esa mente, el Señor dice, y esto lo dice regañando al pueblo, yo no, ¿verdad? El Señor, ¿cómo es posible, le dice Él a los fariseos, a los escribas, de que ustedes miran que el cielo está nublado? ¿Y qué dice la gente cuando está nublado?
Ok, y el Señor le dice, ¿cómo es posible? De que ustedes logran discernir esos tiempos, pero no discernir los tiempos de la visitación. Hoy precisamente o ayer no sé, está algo nublado y mira como que va a llover, al ratito llovió. Entonces son cosas, mis amados hermanos, que basta con ver. Espiritualmente hablando, ustedes y yo, nos es necesario tener los sentidos más activados para poder discernir y percibir, esto no me conviene, esto no es de Dios. Amén. ¿Me estoy dando a entender, mis amados hermanos? Amén. ¿Por qué hemos sufrido a veces cosas que no deberíamos de haber sufrido? Por el bloqueo. ¿Por qué? Porque no reconocimos lo que es de Dios. Miren pues, un ejemplo de esto. ¿A quién se le ocurre? La Biblia habla de Lot, mis amados hermanos, y dice que los pastores de Lot y los pastores de Abraham tuvieron problemas y decidieron separarse. Entonces, parafraseado, le dice Abraham a Lot: si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú vas al frente, yo me voy para atrás. El asunto era separarse. Escoge tú, le dice Abraham a Lot. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que Lot volteó a ver hacia Sodoma y a Gomorra y los comparó con el huerto de Dios y se fue para allá. Miren a dónde se fue a meter. No sé a quién se le ocurre, si tenemos un poquito de conocimiento de lo que era Sodoma y Gomorra, ¿a quién se le ocurre comparar a Sodoma y Gomorra, un lugar de perdición, con el huerto de Dios? Solo, ya entendiendo, a alguien que no conozca los tiempos de su visitación. ¿Se imaginan ustedes? Habían muchos lugares y Abraham le dio a escoger. Eso es lo más delicado, que le dio a escoger y él escogió irse para allá. Después, ¿cómo terminó? Como esclavo, terminó preso y fue necesario que Abraham, con 300 nacidos en su casa, lo fuera a rescatar. ¿Y quién lo mandó para allá? Nadie lo mandó, solito tomó sus decisiones. Cuando, imagínense, Abraham le dio la oportunidad, dijo, escoge. Y muchas veces a ustedes y a mí nos ponen a escoger, mis amados hermanos, pero por no conocer el tiempo o porque esta es la puerta abierta al espíritu de bloqueo, escogemos y escogemos lo peor. Escogemos lo que a la larga traerá mayores consecuencias. Ok, respóndanme esta para yo sentirme que sí estamos acá todos. ¿Por qué pasa esto? La respuesta está en el tema. Porque hay un espíritu de bloqueo. Ok, ¿y por qué entra el espíritu de bloqueo? Por esto. Porque no se conocen, mis amados hermanos, lamentablemente, cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, ¿no? Que muchas veces tomamos las cosas que no son de Dios como si fueran de Dios. Por ejemplo, solo es un ejemplo. ¿Cuánta gente, mis amados hermanos, hay que le pide a Dios un trabajo? Dios le da el trabajo y se desaparece en la iglesia. Yo no estoy en contra, mis amados hermanos, de que la gente trabaje, que Dios me libre, ¿verdad? Amén. Pero uno logra entender cuando las cosas son de Dios y cuando las cosas no son de Dios. Amén. Ok, vean esto pues. Lucas 19, 43, estamos leyendo acá el 44. Aquí vamos a leer Lucas también. Vamos a ver, dice acá, pero viene un tiempo, miren esto qué tremendo, de asedio, dice. Cuando vuestros enemigos se levantarán barricadas con estacas puntiagudas contra vosotros y os cercarán, con ejércitos y os cercarán por todos lados. Miren qué tremendo esto, dice, un tiempo de asedio, un tiempo de estacas puntiagudas, barricadas, dice acá, contra vosotros y os cercarán con ejércitos y os cercarán por todo lado. Miren, ahorita me recordé de algo. Uno de estos días yo le decía a mi esposa, la pastora,
por lo que estamos hablando acá, ¿verdad? De que muchas veces ustedes y yo nos centramos en una cosa, pero en realidad el problema es otro. ¿Por qué no tengo una solución? Porque estoy centrado en algo que no es el problema. Y yo le decía a la pastora, es que mira, para mí no es ahí, aquí está el problema. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque eso es lo que pasa cuando no se conoce el tiempo de la visitación. Por ejemplo, la pastora ha contado algo, ¿verdad? Y yo les digo, lo he estado poniendo en práctica, pero no les digo que es fácil, ¿no? Ella ha contado de que en algún momento, pues como que algo así me recuerdo. Si no es así, perdonadme, pero algo así me acuerdo. Como que entró amargura en su corazón y ella empezó a bendecir a la persona, algo así fue, ¿verdad? Por la que había entrado esa amargura. Yo les digo, yo lo he empezado a poner en práctica, no es fácil, pero me voy dando cuenta cómo uno va cambiando. Entonces muchas veces nosotros, por el ejemplo que daba la pastora, nos centramos en el que nos hizo. Pero ¿por qué no nos centramos en nosotros? Porque el que nos hizo, ¿creen ustedes que va a venir a pedirnos perdón? Probablemente, ¿verdad? Además aquí dice, tus enemigos hasta se deleite con vernos mal. Entonces, ¿por qué no nos centramos en nosotros? Entonces, eso es más o menos un ejemplo de lo que yo le decía a la pastora. Es que el problema no está aquí, el problema está en este otro lado. Entonces, en lugar de centrarse aquí, mejor céntrese aquí. Ya parafraseado, en lugar de centrarse en otra persona, céntrese en usted. Y ese va a ser el entender el tiempo de la visitación. Y cualquier cosa, cualquier espíritu de bloqueo, te tiene que ir. Es que mis amados hermanos, miren, estuvimos hablando de los trasgos y todavía está el tema ahí. Y esas son entidades espirituales que ni hay que reprenderlas. Solo con que escuchen el nombre de Dios se van. Solo con que escuchen el nombre de Dios se van. Entonces imagínense acá, el espíritu de bloqueo habría que escudriñar un poco más, ¿verdad? Pero imagínense, si yo me centro en mí, en buscar ser libre, y ya no me centro en la otra persona que me hizo, probablemente, mis amados hermanos, entienda entonces el tiempo de mi visitación, y en lugar tal vez de estarle pidiendo a Dios mío, por favor, ayúdame con esto, ayúdame con o te lo llevas o te lo mando, en lugar de estarle pidiendo eso, mejor uno se mete en la intimidad. Dios lo moldea a uno. Y yo no sé si en algún momento podrán salir de nuestros labios, de nuestros corazones, aquella frase, Señor, perdónanos, no saben lo que hacen. ¿Se imaginan ustedes qué nivel de intimidad, qué nivel de paz tenía que tener Jesús en la cruz para decir eso? Perdónanos porque no saben lo que hacen. Miren, yo les pregunto, a pesar de que están esas palabras de Jesús ahí, ¿verdad? Pero ustedes creen que los que lo estaban matando no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ¿por qué Jesús dice no saben lo que hacen? Porque ellos literalmente sabían lo que estaban haciendo, pero el trasfondo espiritual de lo que venía para ellos por matarlo, no lo sabían. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haberlo crucificado? Que Él va a regresar con vara de hierro, dice la Biblia, a someter a todos los que lo mataron, aún a los que lo traspasaron. O sea, eso no lo sabía. Entonces muchas veces ustedes y yo hacemos ciertas cosas que pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no nos damos cuenta de las consecuencias espirituales, mis amados hermanos, y luego vienen las consecuencias. ¿Me voy dando a entender? Ok, entonces, ¿por qué ellos, estoy hablando de los que lo mataron, no lo sabían? ¿Por qué Jesús dice eso? Sí, literalmente sí sabían que lo estaban matando. Mandan una orden y dicen vayan a ver y quiebren las piernas, porque ya era la hora en que los tenían que bajar de ahí. Le iban a quebrar las piernas, pero ya estaba muerto. O sea, sí sabían, pero el trasfondo espiritual no lo sabían. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, ante cualquier cosa que tengamos que hacer, pensar, analizar, decisión, qué sé yo, tenemos que saber
en lo literal, pero también en lo espiritual, cuáles van a ser las consecuencias. Miren, hoy estaba pensando en los jóvenes solteros, estaba pensando. Y me ponía a pensar y decía yo, cuando se enamoren, como que yo hacía cuenta que les estaba predicando, deberían de fijarse hasta en el físico de los papás. ¿Por qué creen que yo pensaba eso? Porque con el tiempo, mis amados hermanos, tanto el cónyuge se va a parecer a su papá o a su mamá, como los nietos les pueden salir iguales a los abuelos. No sé si ustedes habrán visto esa noticia, esto no fue ahorita, imagínense, yo la vi cuando estaba en Guatemala. Pero hubo una pareja que se casó, porque la muchacha era muy bonita físicamente. Luego, él se divorció porque tuvieron 3 hijos y los niños son bonitos, ¿verdad? Pero él, como vio que su esposa era físicamente bonita, pensó que sus hijos iban a salir igual. Y resulta que él empezó a investigar y se dio cuenta que el rostro de la muchacha era bonito. ¿Por qué? Porque se había operado. Y cuando vio las fotos de cómo era, se decepcionó y se divorció. ¿Por qué? Porque los hijos se le ven igual a ella. Entonces yo me ponía a pensar, mis amados, hasta en eso hay que fijarse. ¿Por qué? Porque si después no les va a gustar que su esposo o su esposa se parezca a su papá o a su mamá, o que los hijos hagan igual que el abuelo o la abuela. Entonces les digo esto porque ok, ya estoy pendiente de lo físico, pero ahora ¿cuáles van a ser las consecuencias espirituales? La pastora y yo tenemos ahí al final creo que nunca lo vamos a poner de acuerdo. Porque yo le digo, vamos a ponerle pausa. ¿Por qué les digo eso? Porque en eso también hay que fijarse. Bien, yo bendigo a Dios, mis amados hermanos, y se lo he dicho muchas veces a mi esposa, y agradezco a Dios por el carácter que ellos tienen. Porque mi carácter comparado con el de ellos, cuando yo tenía esa, mi Dios. Voy a ponerle pausa otra vez. Entender, mis amados hermanos, de que entonces el espíritu de bloqueo puede llegar a aquel entendimiento que dicen de que el amor es ciego. Pero ¿y cuando se le abren los ojos? Se decepcionan. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, yo ese es el ejemplo porque digo, en eso estaba pensando hoy, que les pongo. Pero en un trasfondo mucho más que un enamoramiento, cada cosa que ustedes y yo hagamos o dejemos de hacer, tenemos que saber las consecuencias de lo material, pero indagar también en las consecuencias espirituales, porque esa fue, les repito, la diferencia del por qué el Señor Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, y espiritualmente hablando, quedaron perdonados. Amén, porque Él los perdonó. Pero sigue diciendo acá, y te derribarán a tierra, a ti, Jerusalén, y a tus hijos dentro de ti. Vean las consecuencias de que de corbata se llevan los hijos. Y no dejarán en vosotros piedra sobre piedra toda. Dice, porque no llegasteis progresivamente a reconocer, escuchen cómo lo dice esta versión, y conocer y entender por observación o por experiencia el tiempo de vuestra visitación. Entonces miren, hay muchas formas, mis amados hermanos, de saber si Dios me está visitando, de saber si Dios quiere algo conmigo, de saber si a cualquier cosa que viene en camino es de Dios o no es de Dios. Dice acá, no llegasteis progresivamente ni reconocer, ni conocer, ni entender, ni por observación, ni por experiencia. 6 cosas. O sea, ya definitivamente que hayan aquí 6, por lo menos 6 características para que yo logre entender de que cualquier cosa o algo no es de Dios. Si yo no lo logro entender por ninguna de estas 6 cosas, es que definitivamente hay bloqueo. Si hablamos por experiencia, hay un dicho en el mundo que dice, una vez le pasa al ciego. ¿Por qué?
porque aunque está ciego, pero él almacena todo eso y no se vuelve a tropezar en el mismo lugar. ¿Y cómo si está ciego? Porque ya almacenó la experiencia. Y aquel otro dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, las cosas le están pasando enfrente, pero él piensa otra cosa. Ella piensa otra cosa. No, hombre, mis amados hermanos, ya, si esto llegara a ser así extremo, es que ahí hay un bloqueo. Imagínense 6 formas diferentes de poder ver, discernir, entender, reconocer, conocer, entender, o por observación, o por experiencia, o por algo que va progresivo, de que algo no es de Dios, o de que algo sí es de Dios. Pero sigue diciendo acá, de que de ninguna de esas 6 formas se reconoció el tiempo de vuestra visitación. Es decir, ahorita les voy a explicar un poco más claro qué es el tiempo de la visitación. Es decir, cuando Dios os visitaba, el tiempo en el cual Dios se mostró misericordioso con vosotros y os ofreció la salvación por medio de Cristo. Aquí pudiera ser como un término evangelístico, ¿verdad? De que hay gente, mis amados hermanos, que le llegó el día para abrirle su corazón al Señor y simple y sencillamente no quiso. Entonces va a llegar un momento en el que, como muchos dicen, ¿verdad? Cuando se presenten allá con San Pedro, aunque eso no va a ser así, ¿verdad? No conocieron el tiempo de su visitación. ¿Qué van a hacer? Vean, aquí está un poco mejor explicado para que primeramente Dios lo entendamos mejor, o si ya lo entendieron, gloria a Dios. ¿Qué es el tiempo de mi visitación? Dice acá, no reconociste tu oportunidad cuando Dios te la ofreció. ¿Qué es el tiempo de mi visitación? De que hay muchas veces, mis amados hermanos, que Dios nos da oportunidades. Ayúdenme, pues. ¿Oportunidades de qué me puede dar Dios? Puede ser que Dios me está dando la oportunidad de cambiar, pero yo no reconocí el tiempo de mi visitación. Entonces, me quedo igual o peor. Yo me recuerdo de esto sobre todo cuando vivía con mis papás. No sé si alguna vez les pasó a ustedes, para poder entender esto. De que mis papás me decían, Willy, no vayas a hacer esto. ¿Y qué creen que hacía Willy? Todo lo que me dijeron que no hiciera, lo hacía. ¿Eso qué es? Me dieron la oportunidad de hacer las cosas bien y no las hice. Entonces esto es, no aproveché el tiempo de mi visitación. No aproveché, en este caso por el ejemplo que pongo, el tiempo en el que mis papás me estaban enseñando, en el que me estaban corrigiendo, el tiempo en el que me querían evitar muchos problemas. No los aproveché y después tuve que resolver los problemas. Pero ¿y si los hubiera aprovechado? Como dicen por ahí, otro gallo me cantan. Entonces, mis amados hermanos, oportunidades Dios nos da. Recuérdense que escrito está que cuando la Biblia habla de las misericordias, dice que son nuevas cada mañana. Entonces, cada mañana tú y yo, mi amado hermano, tenemos una oportunidad que Dios nos está ofreciendo. Mencionaron para cambiar, entonces cambiemos. Pero será la única oportunidad que Él me ofrece. Miren, oportunidades, mis amados hermanos, pueden venir de muchos colores, tamaños, sabores, cosas, personas. Amén. Pero ¿qué tengo que tener yo? Lo que dice acá. Tengo que reconocer, conocer, entender, observar, tener experiencia. Y dice progresivamente. Tenemos que llegar a un entendimiento, mis amados hermanos. El apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes deberían de ser ya maestros. ¿Y por qué los benditos corintios no eran maestros? Porque dice ahí la Biblia que dentro de ellos había celos. Entonces hay pequeñas cosas, mis amados hermanos, en las que Dios nos ofrece, porque ahí lo dice, nos ofrece la oportunidad. Pero muchas veces vuelvo a poner el ejemplo por centrarnos
en lo que la otra persona me hizo. ¿Y saben qué es lo peor, mis amados hermanos? Que a veces ni nos hicieron a nosotros. Le voy a poner pausa a esto. ¿Por qué les comento esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces no aprovechamos la oportunidad que Dios nos da por algo que le hicieron a nuestros hijos. Ya les puse un ejemplo. Si no fue ni siquiera a nosotros. Y aunque nos lo hubieran hecho personalmente, ¿qué gano yo? ¿O qué pierdo yo? Les voy a contar algo que escuché. Dicen que había una discusión entre una atea, una persona atea, saben, que no cree que Dios exista, y además ellos mismos se contradicen porque ellos dicen, miren qué tontos son, ay, perdón, pero ellos dicen, Dios está muerto, dicen ellos, y son ateos. Entonces, si ellos dicen que Dios está muerto, entonces sí existió, según ellos. O sea, ellos dicen que no existe, pero me da a entender con esto. Pero si dicen que Dios está muerto, entonces saben que hubo un Dios. Entonces sí creen que hubo un Dios. Pobrecito. Bueno, el asunto es este, de que estaba ese diálogo entre un ateo y un creyente. Y el ateo da sus argumentos y dice que no cree. Ok, le dice el creyente, te voy a demostrar, le dice, que aún por sentido común, por lógica, te conviene creer que existe Dios. Vamos a suponerles de que yo creo, pero vamos a suponer de que yo me muero y llega el fin del mundo, y ya muerto y en el fin del mundo me doy cuenta que Dios no existe. Le preguntan, ¿qué perdí? Si al final él pasó toda su vida creyendo y cuando se murió se da cuenta de que Dios no era cierto, que Dios no existía. Le preguntan, ¿qué perdí? Les pregunto a ustedes, ¿qué perdió? Nada. Entonces le dice, ahora vamos a suponerles de que tú no crees y te mueres y viene el fin del mundo. Y cuando mueres te das cuenta de que sí Dios existe. ¿Qué perdiste? ¿Perdiste tú? ¿Y qué tiene que ver eso con la oportunidad que Dios nos está dando? Lo mismo, mis amados hermanos, de que muchas veces ustedes y yo salimos perdiendo todo por algo que ni nos hicieron. Y aunque nos lo hubieran hecho, yo sí puedo salir perdiendo. Por la amargura, por el resentimiento. Y la otra persona salva, porque tal vez me hizo y fue, como dijo alguien por ahí, sin querer queriendo, le pidió perdón al Señor y se fue. Entonces yo creo que el día de hoy es una oportunidad. ¿Para qué? Sí me voy dando a entender, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es una oportunidad el día de hoy? Para ser libre del bloqueo. Para que si alguien te hizo o tú hiciste, ya, suéltalo, déjalo ir, dejémoslo ir, no digo, ¿por qué? Porque esa es la oportunidad que Dios me está dando. Y si yo no la aprovecho, es porque ahí está el espíritu de bloqueo y no me va a dejar. Y como el cuento que les conté, ¿verdad? Y si llegamos a ese momento y nos damos cuenta que sí, todo esto es real, ¿qué perdí? Lo perdí todo por un resentimiento. ¿Vale la pena? Pues hoy es una oportunidad. Esa es exactamente, mis amados hermanos, el tiempo de la visitación del Señor. Entonces, ¿quieres aprovecharlo? Aprovechémoslo. No queremos aprovecharlo, como aquí lo dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, vamos a parafrasear, por cuanto no reconociste tu oportunidad cuando Dios te la ofreció. ¿Qué les pasó a estos por no reconocer el tiempo de su visitación? Los acecharon, les pusieron barricadas, los cercaron, los derribaron, y lo más tremendo dice acá, y a tus hijos dentro de ti los derribarán.
yo creo que es demasiado riesgo, mis amados hermanos, de que por querer guardar algo, por no aprovechar la oportunidad, mis hijos paguen las consecuencias. Uno de estos días estaba yo orando y les voy a abrir mi corazón. Y le estaba pidiendo al Señor pues que me ayudara para que cuando yo les hablara a mis hijos, en un momento de falta de obediencia, pues no gritarles. Entonces yo, Señor, pero ¿qué hago? Y el Señor me dio una respuesta. Bendito Dios, han hecho caso, no los he gritado y no he puesto por obra la respuesta, pero ya tengo la respuesta para no gritarles. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque yo fui a buscar delante del Señor una oportunidad, una respuesta. Señor, ¿qué hago? Me dio la respuesta y ahora cuando sea el momento, pues a ponerla en práctica. ¿Y qué va a pasar con los gritos? Pues primeramente desaparecen. Amén. Va. Y yo ya les puse un ejemplo ahí, gritos. Pónganme ustedes un ejemplo. Ya hablamos del resentimiento. ¿Qué otra cosa? Puede ser la falta de perdón. Ok, Señor, aquí está la falta de perdón. ¿Qué hago? El Señor les va a responder. Amén. Y cuando el Señor te responda, hazlo. Ahí pueden entrar muchas cosas, mis amados hermanos. Pero lo importante que es que la oportunidad que el Señor nos está ofreciendo, la aprovechemos. Porque que no se nos olvide esto. Porque por esta causa, mis amados hermanos, entró el espíritu de bloqueo. Sí, está claro, ¿verdad? El asedio, las barricadas, los cercaron por todos lados, los estaban bloqueando. ¿Por qué los bloquearon? Porque no aprovecharon el tiempo de su visitación. Entonces yo los bendigo, mis amados hermanos, pero viendo esto, es que muchas veces hemos cometido graves errores y esa fue la puerta abierta para que entrara el espíritu de bloqueo. Ahora entendiendo, vamos a cambiar un poquito la pregunta. Y entonces, ¿cómo se evita que entre el espíritu de bloqueo? Te los pongo aquí en verde si quieren. Entendiendo cuando Dios me está dando una oportunidad. Porque esa es la forma en la que Dios visita. Amén. Veamos el número 2. Todavía tengo 10 minutos. Esto sucederá porque no viste que Dios había venido a salvarte. Ojo, ¿qué es lo que va a suceder? Todo lo que dice ahí en el versículo 43. Todo lo mal que le va a ir a las personas y a sus hijos. Todo eso. Dice, esto sucederá porque no viste que Dios había venido a salvarte. Pues acá, mis amados hermanos, tenemos que pues pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él nos ayude no solamente con nuestros ojos literales, sino con nuestros ojos espirituales. Me parece que es la iglesia de la Odisea a la que le dicen ciega. Y ella, según la Biblia, creía estar bien. Y el Señor le dice ciega, miserable, desnuda. ¿Cómo? Desventurada. Y le da un consejo. Te aconsejo, le dice que compres colirio. Entonces, mis amados hermanos, aquí me entraría ese dicho, ¿verdad? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay cosas, hay lugares. En uno de estos días yo le decía a Messi una vez más, mira, voy a entrar a la iglesia católica. No me. Yo para probarla. Hay lugares, mis amados hermanos, hay acciones, hay palabras, hay muchas cosas que, les vuelvo a repetir, que no hace falta, ¿cómo les puedo decir? Tener al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, ¿qué creen ustedes que va a pasar con todas aquellas personas que no le abran su corazón al Señor?
La Biblia tiene una respuesta. Dice que ellos mismos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. El apóstol Sergio contó su testimonio, tal vez lo habrán escuchado, pero él decía que cuando él empezó a dejar de tomar, él tenía un amigo y el apóstol lo estaba evitando. ¿Ves que dice que el amigo se dio cuenta de que de que el apóstol Sergio ya era evangélico y lo empezó a molestar y a molestar para que tomara? Y el apóstol no se animaba a decirle que era evangélico. Entonces viene y le dice: no, vos, yo ya no quiero tomar, es que eso hace daño. ¿Y a quién le cae bien? Pues le dijo el amigo. Entonces imagínense, la misma gente sabe que eso hace daño. Entonces ellos mismos, dice la Biblia, son ley para sí mismos y por eso van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque sabían lo que era bueno y no lo hicieron. Aparte del convencimiento y el redargüimiento del Espíritu Santo. Pero ustedes y yo, mis amados hermanos, muchas veces vemos, sabemos, estamos convencidos de que hay cosas que hacemos, que tenemos, que guardamos, que pensamos que son malas. La pastora decía la falta de perdón. ¿Cuántos de ustedes y yo no sabemos que la falta de perdón es mala? ¿Verdad que sí lo sabemos? ¿Qué otra cosa sabemos que es mala? Más o menos en esa línea de falta de perdón. El resentimiento, esa me la tiró, pero está bueno. Está con resentimiento. Sabemos que es malo, ¿sí o no? Pero ahí lo quiero estar acuchuchando. ¿Qué otra cosa? La mentira sabemos que es mala. Entonces, mis amados, dice ahí, todo esto le pasó porque no viste. Te hiciste el desentendido, te hiciste el loco. No, si tú y yo bien sabemos, mis amados hermanos, bien lo vemos, bien lo entendemos, bien lo sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar el tiempo de la visitación. Y esto les digo, no solamente lo estoy predicando para que ustedes lo escuchen, sino me estoy dando yo también y algo tengo que hacer. ¿Para qué, mis amados hermanos, voy a seguir resentido? ¿Saben? Hoy me di cuenta. Que Dios me perdone y perdónenme ustedes también, hermano. Me puse a hacer cuentas de que sorprendentemente, mis amados hermanos, no lo voy a grabar. Ríanse, búrlense. Entonces, ¿qué me hizo volver en sí? Ya demasiado tiempo. 1 año con lo mismo y ya no. Entonces nos damos cuenta, hermano, que sí lo vemos. Dice ahí, no viste que Dios había venido a salvarte. Entonces, muchas veces sí lo vemos, porque sí lo sabemos. ¿Qué tengo que hacer? Ya entregar ese resentimiento. Como les dije, he empezado a poner en práctica lo que la pastora dice, bendecir y bendecir. No es fácil, mis amados hermanos, cuando está eso todavía ahí. Pero espero en Dios que sí funcione. Amén. Ok, vamos a terminar con estas 2 que están ahí, porque todavía nos quedan otras 4 por acá. Todavía viene acá otro, que son varias cosas, mis amados hermanos. Dice acá, cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es visión y no hay tinieblas. Entonces aquí, pero eso no va a ser hoy, otro día, les voy a enseñar por lo menos 10 cosas que pasan cuando no hay bloqueo. Y al contrario, 10 cosas que pasan cuando hay bloqueo. Pero voy a terminar con estas 2. Dice acá, de qué forma se manifiesta el tiempo de la visitación del Señor? Dice, ¿no entendiste que Dios había enviado a salvarte? ¿Qué dice ahí? En ese momento. No sé si le habrán puesto atención a la oración cuando empezamos, mis amados hermanos. Pero cuando empezamos yo hablaba de lo que la Biblia dice. De que cuando el Espíritu Santo descendió, dice, y de repente, dice, el Espíritu Santo descendió y se les aparecieron lenguas como de fuego y todo lo que ahí dice. Pero ¿en qué momento fue? De repente. Y ustedes y yo sabemos que de repente es de repente. En cualquier momento puede pasar. Y aquí dice, mis amados, ¿no entendiste que Dios había venido a salvarte? En ese momento, de repente.
Dios no necesita, mi amado hermano, de una hora que yo esté hablando, no, de repente. Algo, tal vez de todo lo que yo, tal vez ni pusiste atención a la hora o a la primera media hora, porque ahorita siento que sí ya. Pero de repente, una palabra. ¿Cuál fue mi de repente? Ya casi un año. No, ya no puedo seguir igual. Entonces se dan cuenta, no es mucho tiempo, es un momento. Pero para poder entenderlo, mis amados hermanos, tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A que el Señor le cambie la vida a uno en un momento. No solamente el Señor, mis amados hermanos, la vida, ustedes y yo, no la tenemos comprada y la vida nos puede cambiar literalmente en un momento. A mí me da risa cuando la gente se entera de que alguien se murió, pero no puede ser si yo ayer lo vi, dice. Pero es que la muerte llega en un momento. Con el hecho que yo lo haya visto ayer no significa que porque yo lo vi va a tener un día más de vida. No, si esto es en un momento. Entonces antes que nos llegue ese momento de partir, mejor aprovechemos el momento de estar a cuentas. Amén. Y pongámonos a cuentas, mis amados hermanos. Yo sé lo que les estoy diciendo, no es fácil. Perdónenme, me da vergüenza, pero ya un año, imagínense usted. Un año con la misma cosa, no, ya no. Mejor cambiemos, decimos amén. Y termino con este número 4, dice, ¿qué le pasó por no conocer el tiempo de su visitación? Dice, el fracaso, vean qué tremendo, en no reconocer la visita de Dios en Jesús, resultará en una visita divina, vean qué tremendo, en el juicio. Voy a volver a leer. El fracaso en no reconocer la visita de Dios en Jesús resultará en una visita divina en el juicio. Pues ahorita que leo esto, me recuerdo que la Biblia dice de que Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos. Pero cuando la Biblia habla de esa palabra, y aquí también aparece, visita. Dice la Biblia, que el diccionario, que hay dos formas en las que Dios visita. Hay una forma amigable, pero también hay una forma hostil. Yo creo que todos nos definimos porque nos visite de una forma amigable. Pero aquí dice, vamos a parafrasearlo así, por cuanto no reconociste la visita amigable, entonces Dios te visitará en medio del juicio, el día del juicio. Entonces, imaginémonos, mis amados hermanos, esa que dice ahí, juicio divino, ahí está hablando del trono blanco. Entonces, vean qué tremendo, mis amados hermanos, de que por no reconocer el tiempo de nuestra visitación, las oportunidades, los momentos, lo que sabemos pero no queremos cambiar, por no reconocer todo eso, entonces nos vamos a tener que ver con Dios. Bueno, ustedes y yo, primeramente Dios no, pero hay mucha gente que se va a tener que ver con Él en el trono blanco, porque dice hay juicio, y la gente que llega al trono blanco, llegan solo a eso, a ser juzgados, a un día de juicio. Amén. Entonces yo creo que es mucho, mis amados hermanos, y con esto termino, lo que tenemos que perder solo por no querer cambiar, solo por no querer soltar, solo por no querer perdonar, solo por querer seguir guardando ese resentimiento. No, ya no vale la pena. Amén. Y esto estoy 100% seguro, por cuanto escrito está, nos va a librar de ese día del juicio. Amén. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.